Buenas noches, hermanos. En esta ocasión, el coro de niños de Grapanazú vamos a presentar un himno instrumental que se titula ¿Quién me puede dar perdón? Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Muy contento de poder saludarlos y qué bonito ver el momento con los niños, ¿cierto? Bien dijo el Señor Jesús, citando el Antiguo Testamento, citando a los Salmos: en la boca de los niños se perfecciona la alabanza. ¿Sí? Así que bonito por este momento, por ese espacio, y como iglesia pues siempre hay que apoyar a nuestros pequeños, siempre hay que apoyar a nuestros niños. Bien, bueno, en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio de esta semana relacionado a la esperanza, ¿verdad? Aún existe esperanza. Ayer hablamos en cuanto a lo importante de alcanzar a ver, percibir lo que realmente es importante para nosotros, lo que realmente llena, lo que realmente sacia, lo que realmente nos puede hacer sentir completos, plenos. En esta noche quiero que abramos la Biblia nuevamente en el libro de Hechos, ahora en el capítulo 8. Hechos en el capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 26. Hechos 8, 26. ¿Están allí? Muy bien. Dice la palabra de Dios: y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, versículo 27, él se levantó y fue, y he aquí un etíope, eunuco, hombre de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes. Fíjense, la historia de esta noche comienza hablándonos de que el ángel de Dios le habla a Felipe. ¿Pero quién es Felipe? Vamos al capítulo 6 del libro de Hechos. El capítulo 6 del libro de Hechos inicia con una controversia. Estaban los 12 apóstoles muy cargados
cargados por tantas cosas que habían que hacer. Y les pedían que atendieran en todo momento y no solamente ministraban la palabra, sino también en las necesidades. Y en medio de una queja que había fuerte entre los creyentes, el apóstol Pedro dice: pues busquen pues a 12 hermanos de entre vosotros. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos sobre este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nótense, aquí se estaba buscando una solución porque había una situación muy particular. Los griegos murmuraban contra los hebreos de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano, que a ellas no les estaba llegando la ayuda y el soporte necesario. Entonces fue cuando los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron que no era justo que nosotros dejemos de servir la palabra de Dios para servir en las mesas. Así que entonces se organiza lo que aparece por primera vez en la Biblia, los diáconos. Y por eso dice el versículo 5: y lo dicho agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y aquí se menciona un personaje llamado, y a Felipe. Y luego se mencionan a otros 5. Bueno, fíjense que con el gran Esteban, el siguiente en ser mencionado es Felipe. Este Felipe el diácono es el mismo que encontramos en el capítulo 8, versículo 26. Y estas personas, dice la Biblia, que eran llenas del Espíritu Santo y tenían fe en el Señor Jesús. Así que entonces, cuando estamos en el versículo 26, vemos que el ángel de Jehová le habla a Felipe, ya sabemos cuál Felipe, y le dice: levántate y ve al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Bueno, hoy en día, quienes han visto noticias desde hace casi un año, porque esto estalló hace casi un año, en octubre del año pasado, quienes han visto noticias saben de la guerra tremenda que ha habido entre Israel y Gaza, entre Israel y el grupo Hamás, guerra que ha trascendido y por la cual otros se han sumado, otros países árabes se han sumado al conflicto en contra de Israel, razón por la cual mucha gente ha quedado sin esperanza también en aquellas tierras. Bueno, esta vez la ruta era de Jerusalén a Gaza. De Jerusalén a Gaza. Misma ruta que hoy lleva constantemente aviones y misiles. Pero hace 2000 años atrás no llevaba guerra y misiles. Llevaba un obrero empoderado con la palabra de Dios. Y Dios entonces, a través de su ángel, le dice a Felipe: vete hacia el sur, hacia el camino que está entre Jerusalén y Gaza, la franja de Gaza, que está más al sur, colindando con la península del Sinaí y el mar Mediterráneo por el occidente. Así que Felipe, dice el versículo 27, se levantó y fue. Aquí ya hay una importante lección, y esta especialmente para mis hermanos de la iglesia. Nosotros necesitamos aprender a vivir en comunión íntima con Dios para poder diferenciar su voz, pero también en una experiencia de obediencia inmediata al Señor. Uno de los más grandes desafíos que tenemos nosotros los padres es en amor educar a nuestros hijos para que su obediencia ante la voz de los padres sea inmediata. Porque así nosotros lo estamos preparando para que ellos también aprendan a obedecer a Dios de forma inmediata, sin darle tantas vueltas al asunto. La mayoría de los padres le contamos a nuestros hijos: 1, 2, yo lo hago con el mayor, todavía no lo he alcanzado, hermano. 1, 2, 3, y como no quiero disciplinarlo, cuando llego al 2, 2.2, 2.4, 2.5, ¿sí?
Entonces ella entiende que está llegando al asunto y ahora sí. Y comienzan a jugar con el asunto, ¿cierto? Obediencia. Obediencia instantánea. Este hombre lleno del Espíritu Santo, el Señor le dijo: vete al camino del sur entre Gaza y Jerusalén, entre Jerusalén y Gaza. Y él dice en la Biblia, entonces él se levantó y fue. Ah, bueno, Señor, hay que ir allá, hay que ir allá. Vamos. Aparte también es tan importante aprender a conocer la voz de Dios en medio de tantas voces que se escuchan hoy en el mundo. Porque cuando la voz de Dios nos guía, la voz de Dios no solamente nos preserva, la voz de Dios también nos empodera, nos permite llegar a personas que tienen necesidad. Yo recuerdo fue en el 2022, marzo del 2022, acá hace 2 años y medio. Estaba en un trabajo evangelístico en una zona muy conflictiva de Colombia que se llama el Golfo de Urabá. Esa es la zona por donde muchas personas se introducen a la selva caminando y se cruzan a Panamá, y por Panamá se van por Centroamérica queriendo llegar a Estados Unidos, y atraviesan un sinfín, quienes logran atraviesan un sinfín de peligros que van desde lo natural hasta lo criminal. Bueno, estábamos en esa zona. Estamos haciendo un trabajo evangelístico porque por allá estamos fortaleciendo la obra de la iglesia en una zona muy, muy abandonada y llevando el adventismo al último punto de Colombia donde no había presencia adventista. Y yo llevaba conmigo un grupo de 12 misioneros y ahí estábamos, haciendo un trabajo muy fiel, muy, muy fuerte también. Estamos a orilla del Mar Caribe, con mucho calor también. Y en una zona que, insisto, que implica muchos peligros, porque hay un grupo irregular, un grupo bastante peligroso que reina, que impone condiciones en esa zona. Bueno, estábamos allá y recuerdo que a través de un trabajo de salud captábamos personas, y el equipo que estaba trabajando estaba motivado, quería continuar, pero ya habíamos cumplido el tiempo que teníamos para estar allí. Sin embargo, la necesidad y el ver cómo el Señor permitía que el trabajo floreara, que el trabajo creciera, les motivaba a los chicos y me decían: ¿por qué no nos quedamos más tiempo? Habían dos problemas para eso. El primero, el dinero ya se había acabado. De hecho, no tenía dinero para salir de la zona y volver al lugar de donde partimos, que estaba cerca de un día de camino por tierra. Y éramos 13 personas en total, ¿no? Pero aparte de eso, el día previo a cuando salimos, estando en aquel lugar, recuerdo orando al Señor: ¿qué hago, Señor? Yo sé que tú puedes proveer. Si tú deseas que nos quedemos aquí, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Pero hermanos, cuando uno se familiariza con la voz de Dios es clara. Y yo escuché al Señor que me dijo: ya fue suficiente, deben salir. Ya fue suficiente, deben salir. Bueno, Señor, era una hora como esta. Bueno, Señor, yo puedo coordinar todo para salir mañana, pero no tengo dinero. No tengo dinero. Hemos tenido varias situaciones por las cuales se nos había acabado el dinero. El Señor simplemente insistía: deben salir. Bueno, tú nos trajiste, tú nos sacas. Yo me acosté a dormir. Como a las 3 de la mañana más o menos, yo le dije a los chicos, antes de acostarme: muchachos, alisten todas las cosas. Hicimos la logística para que organizaran sus cosas, las maletas, dejáramos en perfectas condiciones el lugar donde nos estábamos hospedando, y me acosté a dormir. Como a las 3 de la mañana recibo un mensaje. Era de una hermana de Alemania que tenía mucho tiempo sin ver, que hace mucho tiempo no hablábamos. Y aquella hermana me dijo, me mandaba el mensaje, y el mensaje venía con una imagen. Y en la nota de voz de WhatsApp, que por cierto fue una novedad que me llegaron WhatsApp allí, y justo a esa hora
pero mientras para mí eran las 3 de la mañana, para ella era cerca del mediodía en Alemania. Así que la nota de voz decía: querido hermano, hace mucho tiempo que no hablamos, pero ¿sabes? Estos días que está orando el Señor me lo ha traído usted a la mente. Me lo ha traído usted a la mente. Y me ha hecho saber que hay necesidad, que alguna necesidad hay vinculada a usted. Por esa razón, he decidido enviarle este dinero. Bien dinero. Nosotros necesitábamos para salir al cambio, más o menos, porque la moneda colombiana es similar a la peruana, necesitábamos al cambio unos 3.700 soles. 3.700 soles. Aquella mañana, o eso era lo que yo pensaba. En realidad necesitábamos 3.750. La hermana, sin que habláramos, porque yo no había hablado con ella, mandó en euro la cantidad que a la conversión daba 3.750 soles. Yo me despierto y entendí de una vez, esa es la respuesta de Dios. Vi el mensaje, desde entonces no pude dormir, me levanté a agradecer al Señor, a orar, a terminar los detalles, y muy temprano ese día salimos. Pudimos llegar sanos y salvos. No entendía, los chicos todavía me decían: hermano, seguro que en realidad no es la voluntad de Dios que nos quedemos más tiempo, que ese dinero quizás no era más bien para que pudiéramos alargar nuestra estancia aquí. Vámonos, chicos, y salimos. 2 días y medio después, el gobierno de Estados Unidos intervino y fue extraditado un líder, la mayor cabeza de ese grupo insubversivo que reinaba en esa zona. Y ellos, en represalia, cerraron toda la zona y comenzaron a bloquear diferentes lugares de Colombia y demás. Hubo carros quemados, hubo muertos, hubo violencia en toda esa zona del norte de Colombia. Y nadie pudo ni entrar ni salir de esa zona donde nos encontrábamos por cerca de 4 meses. 2 días más que nos quedábamos allí y quedábamos atrapados. Lo importante, hermanos, de aprender a diferenciar la voz de Dios, y que cuando Dios te dice salga, salga, quédese, quédese, es verde, es amarillo, y obedecer inmediatamente. Felipe se levantó, había aprendido a trabajar en comunión con Dios, y fue hacia donde el Señor le dijo. El Señor no le dio más indicaciones, simplemente váyase por ese camino. Imagínense que usted lo manden a caminar entre Oxapampa y La Merced. Váyase por ahí. ¿Pero me voy a qué? No, váyase por ahí. Bueno, Señor, pero déme una señal, un árbol, una hora, una dirección a la derecha, a la izquierda. O sea, ¿qué quiere que yo haga? No. El Señor le dijo: váyase por el camino entre Jerusalén y Gaza. Y allá fue. Allá fueron. La historia nos sigue contando entonces, versículo 27, que había un hombre etíope, eunuco, hombre de gran autoridad bajo la reina Candace de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Un punto importante en cuanto a este hombre. Primero, era etíope. Un etíope es alguien de Etiopía, un país del nororiente de África. Allí, muy cercano, vecino de Egipto, tal como Perú y Bolivia, por ejemplo, solo que en condiciones distintas en relación a su topografía. Bueno, este hombre etíope era moreno, alto. Los etíopes tienen esos rasgos muy particulares. Ellos no es moreno, en realidad son negritos, pero tiene su matiz, su tono particular. Eso es parte de genética y tiene mucho que ver con la región donde las personas viven. ¿Sí? Por ejemplo, los negritos de la República Dominicana se distinguen del negrito colombiano porque el negrito colombiano es un negrito mate. Pero el negrito de República Dominicana es un negro brillante, brilla su piel. ¿Okay? Bueno, el etíope tiene sus rasgos también. A diferencia del resto africano, es un poco más mate, pero es delgado y es de la raza africana los más altos. Así que visualicen un poco a ese hombre. Pero también nos dice la Biblia que ese hombre era eunuco.
¿Qué significaba un eunuco? Esto no era algo voluntario, no. La gente que era eunuca por lo general eran forzados, porque ser eunuco era algo deshonroso, porque un hombre no podía participar de su masculinidad. Era castrado el hombre, así como se hace con la bestia, se le hacía al hombre, se le castraba, así que el hombre no podía disfrutar de su masculinidad. Eso era vergonzoso, además, que para todo hombre, no solamente en la cultura hebrea, sino en todas esas naciones, ser padre era parte de un legado, dejar un legado al mundo. Era un honor ser padre. El eunuco no podía ser padre, no podía participar de su masculinidad. Muy probablemente este hombre, en tiempo de guerra, era un soldado que perteneció a un ejército que perdió una guerra. Pero, por su educación, por su formación y por su capacidad, bajo la reina Candace alcanzó un cargo administrativo importante, pues todos los tesoros de este reino estaban en la mano, en la administración de este etíope. Así que no era cualquier hombre. Podríamos decir que quizás se encontraba entre los 2 o 3 hombres más importantes de toda la nación. ¿Y por qué hago salvedad a esto? ¿Saben? Porque muchas personas piensan que ser cristianos, que buscar a Dios, es cosa de personas ignorantes, pobres o viejitos. ¿Sí? Muchas personas piensan que buscar a Dios es algo de gente ignorante, porque según ellos, ser una persona pensante, una persona ilustre, es no creer en lo que Carlos Marx llamaba el opio del pueblo, las religiones. Entonces, ser una persona intelectual con capacidad brillante es no creer en las religiones. Verán, no hay más triste error que eso. Porque bien dice la Biblia en el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es un asunto de necedad. El ateísmo no es más que necedad. Una vez mi padre me contó una experiencia. Mi papá fue, para aquellos años en Venezuela, estamos hablando hace unos 50 y tantos años atrás, el servicio militar era obligatorio. Ya luego con los años dejó de ser obligatorio. Así que mi papá prestó servicio militar, pero él le permitían inclinarse por la rama que quisiera después de hacer una base. Y él eligió las Fuerzas Aéreas y muy particularmente le encantó el paracaidismo. Así que recuerdo cómo mi padre me relató el incidente. Todavía tenía las insignias de los saltos que había hecho en vuelos. Así que me contó cómo los llevaban a diferentes alturas, montañas, riscos, edificios, en fin, iban haciendo sus prácticas, hasta que llegó el día del primer gran salto en un avión. Hoy en día, yo no sé, muy probablemente hasta la inteligencia artificial ya va a comenzar a activar los paracaídas. En aquel entonces, no. La tasa de muerte por saltos de paracaidistas era muchísimo más alta que la de hoy en día. Tanto así que en el doblez del paracaídas, en la forma como se introducía, en la mochila que lo llevaba, si había una falla, el paracaídas podía no abrirse, y no abrirse era símbolo de muerte. Pero aunque el paracaídas se abriera, si usted no tenía la suficiente pericia y capacidad, usted podía caer muy mal y tener serios problemas en sus piernas, en su cuerpo, hasta parálisis. Pero no solo los hacían saltar en tierra, también los hacían saltar sobre lagos. Es una especialidad también. Paracaidismo, saltos sobre lagos, sobre aguas. No caer bien era un símbolo de muerte también. Así que eran muchos los peligros y ellos lo entendían. Y mi padre me cuenta que dentro de aquella compañía se dividían en 3 grupos. Estaba el primer grupo, un grupo mayoritario para aquellos años de católicos. Y ellos se juntaban y cada uno tenía su virgen, venían de diferentes partes del país. Y ustedes saben que pues tienen vírgenes para todo, ¿no? En Colombia y en Venezuela incluso los sicarios tienen virgen, la virgen de los sicarios,
Los camioneros tienen su virgen, la virgen de los camioneros, ¿cierto? Bueno, y así ellos se juntaban, unos con una virgen, otros con otra virgen, otros con otra virgen, y estaban todos allí rezándole a Dios, a la Virgen, a San Benito, a José Gregorio Hernández. Por otro lado estaba un grupo pequeño, que por lo general era muy cuestionado por los demás grupos. Mi papá pertenecía a ese grupo, eran los protestantes. Mi papá para aquel entonces era evangélico. Así que él estaba con los suyos también, orándole al Señor Jesús, que los cuidara, que les ayudara a hacer un buen salto, que les guardara la vida. Pero de repente él voltea a ver el tercer grupo. El tercer grupo era siempre un grupo que trataba a los demás de forma despectiva, como ignorantes. Eran los ateos. Ellos no creían en nadie. Para sorpresa de mi papá y de sus compañeros aquel día, cuando vieron al grupo de los ateos que no estaban apiñados, estaban allí sentados esperando, dice: hijo, yo los vi, los escuché mencionando a Alá, a Jehová, a Jesús, a Dios, a la Virgen María, a Buda, a cualquier deidad se aferraban porque tenían miedo. El hombre sabe, porque hay algo dentro de sí que muy claramente le deja ver que hay un poder supremo, que existe, al cual tarde o temprano le rendiremos cuenta. El hombre tiende a huir de Dios no porque la ciencia así se lo muestre, porque la ciencia cada vez revela más a Dios. Toda verdad científica le pertenece a Dios. El hombre por lo general le huye a Dios por un asunto moral, porque creer en Dios es creer en un ser que tarde o temprano nos ha de pedir cuentas por lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado, partiendo de la vida. Bueno, aquellos hombres hasta lo último, cuando saltaron por la compuerta donde todos saltaban, estaban gritándole a Dios mío, decían: Dios mío, ¿sí? Es lo primero que el ser humano hace, así diga que no cree en Dios. Un terremoto, lo primero que irá será: Dios mío, Dios mío. El hombre sabe que existe un ser superior, al que nosotros en nuestra lengua le llamamos Dios. Este hombre era rico, sí, y poderoso, y sin embargo estaba buscando a Dios. No era ignorante, su cargo lo revela. No era pobre, su cargo lo revela. Y tampoco era un ancianito. Su cargo, su estatus, su condición nos los deja ver con claridad. Y aquí tenemos a este hombre buscando a Dios. Y por eso había ido a Jerusalén. Quería buscar a Dios, quería encontrar a Dios, pero aunque había estado allí, no había podido tener una idea clara, salir satisfecho en torno a quién era Dios, cómo se manifestaba y de qué forma podía impactar positivamente en su vida. Y a él lo guió el Espíritu Santo, Felipe. Por eso dice el versículo 28, regresaba, sentado en su carro, y leía el profeta Isaías. Y miren cómo Dios prepara todas las cosas de una manera magistral, milimétrica, cuando se propone salvar a alguien. En una ocasión estaba en la ciudad de La Paz, capital institucional de Bolivia. Y estando allá en La Paz predicando, yo me encontraba en la avenida Landaeta, de la ciudad propiamente de La Paz. Y ese sábado, iba a compartir en otro lugar, en otra ciudad de Bolivia que se llama Cochabamba. Pero por razones de unas huelgas que allá son fuertes, sobre todo los sindicatos cocaleros, yo no alcancé a irme a Cochabamba, así que me tuve que quedar en La Paz. Y estando en La Paz, pues me dijeron: hermano, ya que usted está aquí, ¿por qué no predica en tal iglesia? El pastor hizo los arreglos y demás, y allí fui yo a predicar. Y recuerdo que yo llegué ese sábado muy temprano, y estando allí dentro de la iglesia, se acercó un hombre a la puerta. Ese era un hombre muy pudiente. Trabajaba en una importante empresa inglesa. Y este hombre había estado estudiando la Biblia.
La aprendió, comenzó a estudiarla porque uno de los viajes de la empresa, un hombre con mucho dinero, por el puesto que ocupaba en esta empresa, había estado en el Congo, y el Congo en su momento fue colonia francesa, y luego Madagascar, que también fue colonia francesa. Entonces, estando allá en estas naciones, pues él dijo: yo quiero aprender a hablar francés, ya que estoy aquí. Y en los centros donde se hospedaba, mientras buscaba libros, dijo: yo necesito un libro que pueda tener en español y que pueda tener en francés. Y así lo fue guiando el Señor. Le puso el deseo de estudiar francés, de aprender francés. Y luego pues le inspiró la forma de que encontrara un libro que tuviera con facilidad en español y que también estuviera en francés. Y estando allí vio que dentro de la mesita de noche de la habitación donde se quedaba, había un libro que al verlo y hojearlo dijo: esto es la Biblia. Entonces voy a buscar la Biblia en español. Y comenzó a leerla en español y en francés, y a comparar. Y así la leyó 3 veces. Y después de leerla la tercera vez dijo: después de haber leído la Biblia, sé que la Biblia dice que hay que bautizarse y que el bautismo es por inmersión. Inmersión, es decir, que la persona no es que le echan agua, eso es aspersión, sino que es introducida en el agua, ¿cierto? Bien, inmersión. Y dijo: y que el pueblo de Dios, los fieles de Dios, tienen un día, y según la Biblia es el sábado. Y después de leerla 3 veces dijo: y también sé que Jesús va a volver pronto. Así que este hombre, después de haber leído la Biblia, pues salió del Congo, hizo escala en Inglaterra unas semanas y finalmente viajó a su país de origen, a Bolivia. Estando allá en Bolivia comenzó a buscar un lugar donde encontrar una iglesia que bautizara por inmersión, que guardara el sábado y que creyera que Jesús viene pronto. Y mientras él iba caminando iba desilusionado porque encontró diferentes iglesias. Y de hecho en ese centro por esa zona quedan importantes iglesias: la metodista, la anglicana, bautistas, en fin. Y estando por esa zona, pues veía que tenían algunas características, pero no tenían otras. Y el hombre estaba desilusionado. Pero ese sábado, por cumplirle un deseo a su madre, a quien estaba visitando, decidió salir a la calle. Se sintió inquieto en casa y decidió salir. Y mientras iba por la calle, vio: de esta iglesia está abierta hoy es sábado. Era la iglesia donde yo me encontraba, a la que me tuve que quedar por un paro que me impidió llegar a Cochabamba. Y este hombre se acercó hacia la puerta, y estando allá en la puerta vi un diácono, así como Felipe, pero no tan entendido como Felipe. Entonces, cuando está ahí en la puerta con el diácono, le dice: oiga, tengo una pregunta para usted. Y el diácono le dice: sí, bienvenido. No, respóndame usted unas preguntas que yo tengo. Y él estaba como extrañado, porque es que la actitud de este otro era así como: a ver, dígame si esto es o no es. Bueno, dígame, ustedes, ¿cómo bautizan? Entonces el hombre pues se puso nervioso y le dijo: allá, detrás del púlpito, allá. No, yo no estoy preguntando eso, sino ¿cómo bautizan? O sea, por inmersión, por aspersión, ¿qué hacen ustedes? Y el hombre se quedó así como nervioso y le dijo: bueno, no, cuando quieren pues también vamos al río, pero aquí es muy frío. Digo: no, bueno, pero ¿cómo? O sea, le echan agua a la gente. Y el hombre no le entendía y miró hacia el frente y sabía que yo era el predicador y fue allá. Y estaba yo en primera fila sin saber lo que ocurría allá. Después me dieron todos los detalles. Entonces llega y me dice: hermano, ayúdeme. Y yo: claro, ¿qué pasa? Me dice: es que llegó un señor raro allá y me está haciendo una pregunta que yo no le entiendo. Bueno, yo fui hasta allá atrás. Ahí nos sentamos a conversar. Y él, el que estaba pidiéndome respuestas, yo le dije: sí, claro, nosotros bautizamos por inmersión. Es una de nuestras creencias fundamentales, de nuestras 28 creencias. ¿Ah, sí? ¿Tienen 28 creencias? Sí. A ver, ¿dónde están?
Y yo pues la busqué en un librito, ¿no? que había ahí en un mostrador, y aquí está. Creencias fundamentales de los adventistas. Comenzó a hojearlo así. Me dijo, ustedes guardan el sábado siempre, o sea, ustedes todos los días, toda la semana se reúnen el sábado. Sí, para nosotros el sábado es el día del Señor. Mira, aquí está nuestra creencia fundamental. Ah, ya. Y luego me dice, o sea, ustedes se llaman adventistas, ¿por qué? Porque creemos en el advenimiento de Jesús, en la segunda venida de Cristo. El hombre se le aguaron los ojos. Y yo no entendía hasta ese punto. Luego me dice, siéntate. Y yo me senté ahí. Y comenzó a contarme la experiencia. Y me dijo, ¿me permites entrar a la iglesia? Le dije, claro que sí. Es más, creo que desde ahora es tu iglesia también. Y el hombre entró, estuvo allí. Recuerdo que antes de que termináramos incluso la escuela sabática, antes del culto divino, el hombre me dice, oye, ¿por qué no me ayudas? Yo me quiero bautizar. Y yo le dije, ¿te quieres bautizar? Y como yo soy anti-bautismo prematuro, pues entonces yo digo, no, es que, mira, no funciona así. Déjame darte un consejo, ¿no? Si quieres, estudiamos mejor la Biblia, ¿no? Y entonces pues nos afirmamos bien en la verdad y tomas una decisión mucho más consciente. Entonces me dices que tú no entiendes. Yo ya he estudiado la Biblia 3 veces, me dijo, y tengo verdades claras, contundentes en cuanto a la fe que he desarrollado. Yo sé que Jesús viene pronto. Yo me quiero salvar. Ay de ti si no me dejas bautizarme, me dijo. Bueno, está bien. Le dije, no te preocupes, déjame ahora el arreglo. Yo ni conocía al pastor de esa iglesia. Así que comencé a hacer algunos contactos y demás. El hombre quería bautizarse ese día. Ahí me dijo, aquí, no importa. Estaba tan conmovido, tan tocado por la verdad, por la palabra, por lo que había vivido entre el Congo y Madagascar. Aquí me quiero bautizar. Para cosa extraña, aunque el pastor se enteró del asunto y demás, y eso es algo muy llamativo para cualquier ministro, por diversas razones, pues me dijo, no, pero yo no puedo hoy, es que estoy en tal parte, mira que si está muy apurado lo hacemos entre semana, lo hacemos el miércoles. Bueno, en fin, yo conversé con el hermano, me hizo quedarme varios días más allí, reforzamos varias cositas, pero el sábado siguiente se entregó su vida al Señor. ¿Cuántas cosas hace Dios? O sea, lo entregó entrando en las aguas bautismales. ¿De cuántas formas trabaja Dios para alinear circunstancias? Para juntar diferentes elementos para que el resultado final sea el que Él se propone. Así ocurrió en esta historia. Él dio a Felipe a un lugar específico, le dijo por ahí. Pero mientras él iba por ahí, por otro lado, iba un hombre inquieto que estaba estudiando la Biblia, y aunque era rico como aquel hombre boliviano también lo es, el hombre tenía la misma sed y el mismo deseo porque tenía convicciones. Aquí está Dios, por aquí está Dios, pero no alcanzo a llegar al asunto medular de esto. Es tanta la providencia que incluso el Espíritu Santo lo tiene en un libro clave para él, Isaías. Porque así dice la Biblia que este hombre estaba en el libro de Isaías. Y dice el versículo 30, y entonces, versículo 29, que el Espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carro. Ahí es, acércate ahí. Y ahí fue Felipe. Y ahí estaba el etíope. Y además el etíope se encontraba leyendo en voz alta, versículo 30. Y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía el profeta Isaías. Y entonces pues se arrimó con confianza y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y menos mal que la franja de Gaza en aquel entonces no era lo que puede ser hoy alguna de nuestras ciudades más peligrosas. Yo antes de estar aquí estuve en Lima, estuve en Arequipa, antes de estar en Arequipa estaba en Lima. Y una de las cosas que me decían casi que todo carro que iba, me llevaba un hermano o un taxi, era frecuente, me decían, si yo estaba sentado y había cerca una ventana, me decía, pendiente si acerca alguien a la ventana. Me decía, póngale el seguro a la puerta, suba al vidrio, a veces hasta te regaña el taxista.
Ya uno vive siempre así como con la incertidumbre, con el asunto de que es que en cualquier momento rompen el vidrio, me decían. Van a abrir la puerta y te van a sacar el teléfono, el bolso te lo van a sacar. Así. Yo decía, ¿será verdad o es que es terror para la gente? Pero bueno, cuando el río suena es porque trae piedras, dicen, ¿no? O sea, porque realmente hay algo. Bueno, en aquel entonces no era así, así que el acercamiento de Felipe al carro no se tomó como algo peligroso para la seguridad de este importante funcionario del gobierno etíope. Así que, bueno, Felipe oyó y el etíope estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Un libro muy especial. De hecho, ese libro es llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. El profeta evangélico, porque es el libro que más profecías en cuanto a Jesús tiene, ¿sí? Son muchas las profecías que existen en el libro de Isaías concerniente a Jesús. Y justamente el etíope estaba leyendo un pasaje muy especial. Fíjense, dice así. Porque la pregunta de Felipe fue, ¿entiendes lo que lees? Versículo 31, y dijo, ¿cómo podré a no ser que alguien me enseñe? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo, te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El pasaje donde el Espíritu Santo lo tenía era especial. Es un capítulo que está de forma especial en el libro de Isaías para revelar los sufrimientos de Jesús, los sufrimientos del Mesías prometido. A ver, les explico. En el Antiguo Testamento, es decir, de Génesis a Malaquías, existen en cuanto a la primera venida de Jesús más de 100 profecías. Un libro que tiene muchas de esas profecías es Isaías. Isaías tiene un capítulo completo que es solo profecía en cuanto al sufrimiento que Jesús había experimentado para el momento del encuentro entre Felipe y el etíope apenas pocos años atrás. De hecho, debían ser cerca de unos 4 años, porque ya se acercaba, ya había pasado la muerte de Esteban. Ahora fíjense, mientras este hombre iba en su carro, estaba leyendo Isaías 53. Es el capítulo del siervo sufriente. Un capítulo que con claridad habla de Jesús, aquel que por ti y por mí fue clavado en un madero, para que tú y yo hoy podamos tener paz por la fe. Aquel que llevó el pecado de la consecuencia de nuestra transgresión. Aquel que pagó por nuestro pecado. Aquel que incluso pagó por nuestra enfermedad. Él se encontraba allí y Felipe dijo, pues yo esta oportunidad no la puedo desaprovechar. Estaba en bandeja de plata. Cuento otra historia. Una vez me encontraba en Misiones. Misiones es una provincia del norte de Argentina. Es un bracito de Argentina que se mete entre Brasil, Paraguay y más al sur Uruguay. Un bracito de Argentina. Suena muy linda, Misiones. Y recuerdo que un día me desperté y en mi devoción personal con el Señor le dije, Señor, dame una experiencia con alguien que necesite de ti. Dame una experiencia con alguien que necesite de ti, Señor. Tú puedes hacerlo. Tu providencia puede obrar en esa dirección. Quiero tener una experiencia con alguien que te necesite, que esté buscando la verdad, que quiera estar cerca de ti. Esa fue mi oración en la mañana. Antes del mediodía se acerca un hermano muy querido, buen amigo, de nombre Cristian, apellido Fanning. Una zona con mucha colonia, así como Oxapampa, con colonias suizas y holandesas. Así que Cristian llega allá
y me dice, hermano Carlos, tengo que decirte algo. Y le digo, sí, Cristian, cuéntame. Es que he venido con alguien. Es un pastor pentecostal, pero que tiene un cargo administrativo dentro de la organización pentecostal. Sí. Me dice, es que tiene meses estudiando las profecías y no entiende la profecía de Daniel 8:14. Y ha venido conmigo porque Cristian distribuía productos saludables, panes, 7 cereales, milanesas que vienen a ser como carnes pero veganas, en fin, y lo conocía. Y el pastor pentecostal le dijo, oye Cristian, ayúdame con esto. Yo quiero entender esta profecía. ¿Tienes algún material? Quiero conocer lo que ustedes hablan al respecto. Cuando Cristian me dijo eso, yo le dije, Señor, es que más fácil no me la pudiste haber puesto. Porque es que entre otras cosas la profecía de las 2300 tardes y mañanas es como el DNI del adventista del séptimo día. Y yo le dije a Cristian, yo soy. Antes de que yo hiciera la oración, el Señor ya venía trabajando en esa dirección. Así trabaja el Señor cuando estamos en compañerismo con Él. Y no solamente para asuntos evangelísticos, para asuntos de vida, para asuntos en el negocio, para asuntos en la familia. Así interviene Dios para ponerte siempre en una posición ventajosa y protegida. Bueno, el eunuco entonces estaba aquí. Para resumir la historia, Felipe le da el estudio bíblico, un estudio bíblico magistral, partiendo de esta profecía, partiendo de estos escritos. Entonces Felipe le dio un maravilloso estudio a este hombre. ¿Qué puedo decirles yo de esto? Que también me enseña algo. Dios tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene una forma, a veces la que menos imaginamos o menos esperamos. Dios tiene un plan para tu vida. En el plan de Dios, ese eunuco en algún momento perdió una guerra. Iba a pasar por el proceso humillante de ser castrado, pero por su capacidad y su educación iba a alcanzar un alto cargo en el reino etíope. Y por la sinceridad en su corazón, Dios lo iba a ir trabajando, lo iba a poner en contacto con una fe judía en Jerusalén. Pero tenía predicho que entre Jerusalén y Gaza en algún momento se iba a encontrar con un siervo de Dios. Y ahí iba a conocer la verdad. Mi querido amigo, Dios tiene un plan para tu vida. Tu vida no es el resultado de la casualidad, y nada de lo que pasa en nuestra vida es el resultado de la casualidad, porque es el resultado de la fuerza, del combate, del conflicto de dos grandes fuerzas que pelean. Uno para salvarte, Dios, y otro para destruirte, Satanás. Todo lo que pasa en nuestro entorno responde a ese gran conflicto. Sí, Satanás tiene un plan también, destruirte. Pero Dios tiene un plan, salvarte. Salvarte. Lo tenía con el etíope y finalmente lo llevó al punto donde lo quería. Yo creo que si tú estás aquí, no estás aquí porque es casualidad, porque no existen las casualidades. Estás aquí porque Dios tiene un plan, un propósito. Estás aquí porque Dios se ha propuesto tenerte esta noche aquí, escuchando su palabra. Y estoy seguro que es Él, porque del otro lado no querría nunca que estuvieras aquí escuchando su palabra. ¿Me hago entender? Pero ante el trabajo de Dios, lo nuestro es decidir. Decidir. Y aquí está ese etíope. Lo que estuvo buscando, lo creyó por la fe. Lo vio en la Biblia con seguridad. Vio un hombre empoderado por el Espíritu Santo junto a él que le dijo: este es el camino. Y él mismo tomó su decisión. Y ojo, no dilató. El hombre fue contundente, muy contundente. Dijo: ahora. Hace más o menos un año y medio, poco menos de un año y medio para ser más exacto, tuve una experiencia con David. David era un muchacho venezolano de muy buena conducta. Él era ingeniero en sistemas.
Y David salió de Venezuela años atrás, legalmente entró a Colombia, trabajaba en la ciudad de Medellín, una importante ciudad del norte de Colombia. Y recuerdo que lo conocí porque él simpatizaba con la iglesia adventista. Comenzó a simpatizar porque conoció a una joven muy linda adventista y comenzó a seguirla, y pues ella iba a la iglesia. Y él comenzó a ir a la iglesia y comenzó a llamarle la atención de esta iglesia y lo que hacía esta iglesia y la particularidad de esta iglesia, porque de hecho este muchacho le gustaban ciertas cosas que luego descubrió hacía la iglesia adventista cuando estaba en Venezuela. Le gustaban mucho asuntos de acampar, asuntos de entrenarse en cosas de la naturaleza, la comida saludable, él más por una vocación del cuidado de la naturaleza. Pero le llamó la atención esto de esta iglesia, a la cual entró por una muchacha que le gustaba. Él estaba David tenía un buen trabajo. No era el trabajo más lucrativo de todos, pero tenía un buen trabajo. Se podía sostener y con fuerza, pero lo hacía, ayudaba a su familia en Venezuela. Pero un día llegaron unas personas, unos antiguos amigos de David, y le dijeron, ellos venían de Perú, y le dijeron: oye, vámonos por la selva a Estados Unidos. Vámonos por la selva a Estados Unidos. Recuerdo que David, ya teníamos una relación y confianza, me dijo: Carlos, mira, me voy a ir por la selva, chamo, me voy. Yo le dije: ¿cómo así? Me dijo: sí, me voy. Le dije: pero estás acá, estás bien, estás creciendo. Él venía estudiando, yo no vivía en Medellín, pero teníamos muy buena relación y le estaban dando los estudios bíblicos. Y me dijo: sí, me voy. No, es que voy a aprovechar la oportunidad, ya en Estados Unidos yo sé que me va a ir mejor, todo lo demás. Y le dije: no hagas eso, le dije. Eso es muy peligroso. Los coyotes son traicioneros. Te pueden traicionar en cualquier punto, en la selva entre Colombia y Panamá. Te pueden entregar en las manos de los maras salvatruchas o de las bandas centroamericanas o en los carteles mexicanos. Te pueden obligar a hacer mula, a traficar droga. O sea, son demasiados los peligros, le dije. Y además tú eres un muchacho de principios, de valores. Me dijo: no, tengo que ir, debo ir. Mira, voy a trabajar fuerte porque a mí me gusta estar aquí 2 o 3 años y voy a regresar. Y me dijo: ya recibí toda la fe de Jesús. Y cuando regrese me voy a bautizar. Le dije: no, David, no. Le dije: no lo hagas así. Le dije: primero, mi consejo es: quédate, no te vayas, no por ese medio. Inténtalo de otra forma, no por ese medio. Y segundo, si te vas, toma hoy una decisión total por el Señor. Entrégale tu vida completa al Señor. Bautízate, bautízate. Bueno, lo voy a pensar. Me dijo: es que estuvo hablando con sus amigos y le dijeron: no, en Estados Unidos, si tú quieres que en 2 o 3 años estar de vuelta con buena plata, tienes que trabajar duro todos los días y con doble turno. Y él dijo: ¿para qué me voy a bautizar si allá voy a violar el sábado? ¿No es que voy a trabajar todos los días? Y ya me dijeron que sí, que quizás voy a tener un trabajo. Hasta me comentó un poquito de lo que iba a hacer, que había una posibilidad de que trabajara en Amazon, pero por las noches haciendo limpieza, y durante el día iba a trabajar haciendo otras cosas, en fin. Pero voy a tener un dinero y me voy a venir y voy a montar un negocio, aquí voy a ser adventista el 7º día. Le dije: no funciona así, no funciona así. Pero él tomó su decisión y finalmente se fue. David no se bautizó, entró en aguas, pero no en las bautismales. No sé si alguna vez, no sé si la última agua que entró salió. No sé si se quedó en la selva, no sé si se quedó en el desierto entre México y Estados Unidos. Y digo: no sé, porque David nunca llegó a Estados Unidos, pero tampoco nunca volvió a Colombia. El último reporte que tuvimos de David fue en el punto donde se quedó sin señal en Colombia, entrando en la selva hacia Panamá. Desde entonces nadie más sabe de él. Su familia lo busca, sus amigos
los que se sabe que llegaron a Estados Unidos no han dado razón de él ni de los otros que no llegaron. Y muchos, entre ellos yo, creemos que David se quedó en el camino. Y ya entienden de qué forma se quedó. Es parte del peligro de dilatar y postergar. El etíope lo sabía muy bien. Y por eso llegó a un punto importante, y al tener claro quién era Dios y lo que Dios podía hacer en su vida y que en Dios había soluciones, vio un charco, no había mucha agua. No parece que fuera mucha agua según el relato, pero parecía ser lo suficiente. Y él tomó una decisión y le dijo: oye, ahí hay agua. Yo hoy quiero tomar una decisión por Dios, definitiva, porque en Él estará mi esperanza, porque en Él estarán mis certezas, porque en Él estará mi fortaleza, porque yo quiero estar siempre bajo su protección. Le dijo al etíope: hoy quiero. ¿Me ayudas?, le dijo a Felipe. Y Felipe le dijo: si tú quieres, yo quiero, hagámoslo. Y ese día el etíope entregó su vida al Señor. No necesitó mucho, no necesitó tanto. Necesitó fe en Jesús como Salvador personal. Una fe que se basaba en un estudio consciente y amplio de la Escritura, por la cual este hombre determinó: no hay mejor decisión que entregarle mi vida a Dios, porque ganar el cielo es ganarlo todo, perder el cielo es perderlo todo. No dilates. No sé en qué área de tu vida puedas estar batallando de forma especial, pero créeme, nuestro precioso Salvador Jesús tiene soluciones para nosotros. A veces, cuando tomamos decisiones por Dios, al principio pudiera parecer que no es exactamente lo mejor, pero créeme, después viene lo mejor. Te doy una ilustración muy simple, muy sencilla. Un día estaba un hombre anciano llamado Noé, dice la Biblia, predicando que el mundo se iba a acabar. Y él había construido un barco como Dios se lo había pedido, le había dicho que lo hiciera. Y Noé, después de todo el trabajo, después de haber predicado y que los animales entraron, él entró en el arca. La puerta fue cerrada. Nadie más la podía abrir. La Biblia dice que pasó un día y no llovía. Pasaron 2 días y no llovía. Pasaron 3 días y no llovía. Pasaron 4 días y no llovía. ¿Se imaginan a ese hombre allá adentro? Y los hijos diciéndole: papá, ¿usted se escuchó bien? ¿Usted está seguro? Porque mire, ni una nube, ni una nube. Pasaron 5 días y nada. Mis queridos hermanos, pasó un 6º día. El 7º día, durante esos primeros 7 días, parecía que el mundo tenía razón y que la iglesia se había equivocado, que en seguir a Dios había un error. Pero aunque eso parecía así en el principio, luego se volteó la tortilla y se dejó ver quién había tomado la mejor decisión. Vino la gran destrucción y Noé estaba seguro y los del mundo estaban perdidos. Cuando tomamos decisiones por Dios, a veces al principio no pareciera ser lo mejor, porque el que está del otro lado hace todo lo posible para hostigarnos, para que te vaya mal en el negocio, para que te vaya mal con la familia, para que tengas problemas con los hijos. Pero si nuestra decisión por Dios es firme y permanecemos allí, veremos la bendición, porque así siempre lo ha revelado la Escritura. Y no solamente lo he leído, es algo de lo que puedo dar constancia. Decide hoy por Dios. No postergues. Tú no sabes qué hay mañana, pero sabrás que tendrás a Dios si hoy decides de todo corazón conocerle, buscarle de forma personal y que Él llene tu corazón de esperanza en medio del caos y de la confusión. ¿Quieres decidir hoy por Él? ¿Quieres decirle hoy a Dios: yo decido por ti, Señor? Amén. Bien, te invito para que hagamos una oración y mañana continuamos aprendiendo en cómo en Jesús podemos encontrar esperanza. Vamos a hacer una oración.
Querido Dios, en esta hora, Señor, te damos las gracias por las lecciones que obtenemos de tu palabra. Lo importante que es aprender a diferenciar tu voz, para que esa voz nos guíe, nos proteja, nos oriente. Lo importante de buscarte independientemente de nuestra edad, nuestra condición económica o nuestro estrato social. Lo importante es tomar decisiones hoy, entendiendo que no hay nada de lo que yo tenga seguridad en cuanto a mañana, que me pertenece este momento y que es en este momento cuando puedo decidir por ti y experimentar tu salvación, comenzar a experimentar tu salvación. Te pido pues, querido Dios, sigas obrando en el corazón de cada uno de estos tus hijos, mis hermanos, y tu obra preciosa y perfecta se perfeccione en cada uno de ellos. Gracias por tu bondad. Llévanos en santa paz a nuestros hogares, con la seguridad de que estás con nosotros. Pues quien cree en ti nunca está solo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.